Filadelfia JV. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube /Iglesia Filadelfia JV y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leemos las Santas Escrituras en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que la había comprado y criado, que había crecido con él, con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera por 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Amén.
Oremos, hermanos, cierren los ojos, dispongan su corazón. Amado Dios y Padre, en el nombre de Cristo colocamos en tus manos esta enseñanza. Oro en el nombre de Jesús para que tú nos hables a nuestros corazones y esta palabra que vamos a compartir sea de bendición para todos nosotros. Dejamos en tus manos esta palabra y pedimos que el Espíritu Santo sea quien hable hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace 8 días hablábamos de este pasaje de la Escritura que lo titulé El pecado oculto. Nos habla de un hombre, David, un hombre que había derrotado al gigante Goliat, un hombre que había derrotado a todos sus enemigos, entre esos hasta el mismo rey Saúl y su ejército. Un hombre que se había abierto camino por fe hasta llegar a ocupar el cargo más importante en Israel, y era ser el rey en medio de su pueblo. Un hombre de fe, porque David era un hombre de mucha fe. Ustedes mismos lo vieron cuando estudiamos la palabra, cómo enfrentó David a Goliat sin armas, sino armado de pura fe. Un hombre valiente, un hombre guerrero, un hombre excelente en todo punto de vista. Pero un hombre que se descuidó, bajó la guardia espiritual y el diablo hizo de las suyas con este varón David. Dice la palabra que cuando fueron todos a la guerra a enfrentar el ejército de Amón, un pueblo guerrero, David mandó a Joab, que era el general de su ejército, mandó el ejército, pero él se quedó en la casa. Y no se quedó orando, se quedó durmiendo, me imagino yo comiendo exageradamente y, como llamamos hoy en día, echando locha todo el día. Esto no lo hizo un solo día, porque si le pusieron mucha atención a la lectura, dice que uno de esos días en que estaba ya pereciendo, se levantó en las horas de la tarde de su cama. Oiga, se levantó en las horas de la tarde de su lecho y se puso a caminar por la terraza del Palacio Real. Cuando de pronto se asoma a la baranda de la terraza y ahí vino el ataque del enemigo, de Satanás. Una mujer que se estaba bañando, hermosa, esposa de uno de sus soldados, de nombre Urías, una mujer que no era para David porque Dios le había dado muchas mujeres. En esa época era permitido, hoy no. Quiero hacer la aclaración. Y David no necesitaba mujeres porque tenía muchas, pero el diablo tienta cuando menos pensamos, cuando un cristiano baja la guardia. Y ahí fue la tentación. David la vio desnuda y le gustó la mujer. La mandó traer al palacio y se acostó con ella. Lo que David no calculó es que Dios iba a tratar su corazón, pues ese día esa mujer quedó embarazada del rey David, mientras que el soldado Urías, soldado del mismo David, estaba en los campos con Joab y el ejército peleando contra su enemigo Amón. Dice la escritura que pasó mucho tiempo y David como que se le había olvidado el asunto, hasta que la mujer se dio cuenta que estaba embarazada. Me imagino que tuvo un retraso menstrual, no le llegó su periodo y ella notó que algo pasó. ¿Cómo le iba a salir a su esposo que estaba
embarazada si el hombre estaba en la guerra. Entonces le mandó a decir a David: estoy encinta. David planea la forma de hacer que ese niño que esperaba Betsabé, pues se lo atribuyeran al esposo. Pero Dios tenía otro plan, y era desenmascarar y tratar a David por su descuido en el área espiritual. Y eso es lo que vamos a atender o vamos a aprender hoy. Hace 8 días hablé de mi primer punto. Hablé de la tentación. Y hablé de el primer punto o el desglose de ese primer punto, y hablábamos que primero la tentación llegó a la vida de David cuando dejó la guerra en manos de ¿quién? De otros. En vez de ir a la guerra, ¿dónde están los soldados de Cristo? Entonces mandó a otros. Y eso es muy parecido a muchos cristianos hoy en día, que le dicen a la mamá: mamá, ¿va para la iglesia? Ay, sí, mamita, ore por mí. Abuelita, ¿va para la iglesia? Abuelita, ore por mí, por favor, ore para que me vaya bien. Y resulta que no hay tal cosa. Cada uno debe cumplir su tarea de intercesión y de enfrentar las tinieblas por sí mismo. Y hay algunos todavía más cómodos, que no solo le encargan oración a la abuelita y a la mamá, sino que llaman a las emisoras y a los canales cristianos, bueno, si se pueden llamar cristianos, dizque para que oren por él, para que pacten por él y para que todo le salga bien. Y eso se volvió la moda ahora. La gente no quiere orar, la gente quiere que otros los lleven en coche. Así que dígale a su hermano: Dios no tiene grúas, hermano. Hay que orar, no que nos lleven allá enganchados y nos lleven al cielo. Las grúas déjeselas a otro. El cristiano auténtico le gusta la oración, el ayuno. No hay que estarlo presionando para que ore. Es algo en su naturaleza. Es como el comer, el respirar. Ora porque sencillamente si deja de orar siente que algo le falta. Ese es el cristiano auténtico. Como segundo punto le dije que la tentación llegó a la vida de David cuando permitió la ociosidad en su vida. ¿Qué quiere decir ociosidad? Pereza, sueño, adormecimiento, ganas de hacer algo. Ese día fue en que el diablo lo tocó cuando David madrugó a las 4 de la tarde a levantarse. Ahí fue que le vino la tentación, con ese madrugón terrible. 3, 4 de la tarde estaba levantando. Claro que eso no sucedía sino en la época de David, ¿no? Eso no sucede nunca más. Tercero, les enseñé que la tentación llegó a la vida de David cuando dejó ¿qué? Entrar el pecado a sus ojos. Fue cuando el hombre empezó a ver a la mujer y se deleitó. Usted puede que por accidente se tropiece con una escena de estas. Usted puede que se tropiece con esa escena. Usted no ha pecado ahí. Usted peca es cuando se detiene ahí y hace un análisis completo del asunto. Ahí sí ya está pecando, porque usted ya se deleita en el pecado. ¿Aló? Como cuarto dijimos que la tentación llegó a la vida de David cuando dejó que sus pasiones carnales lo dominaran. Ahí el hombre se empezó a, no sé si estará bien dicha la palabra, pero empezó a dejar que su carnalidad se le levantara y esa pasión carnal lo llevara a caer en terrible y espantoso pecado. Lo quinto, la tentación llegó a la vida de David cuando se deleitó en las cosas del mundo. Primera de Juan capítulo 2 y versículo 15. Primera de Juan 2:15. Mire lo que dice la palabra, santos. ¿Qué le dice la palabra a los hijos de Dios? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de ¿qué más? De los ojos y la vanagloria de la vida. Esas cosas no provienen del Padre, de Dios, no señor. ¿De dónde vienen? Del mundo. ¿El mundo qué pasa? Pasa, se acaba. Pasa con sus deseos. Ah, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Aleluya. Ese es el que permanece para siempre. Así que yo quiero saber que hay cristianos. ¿Qué hay que hacer con las cosas del mundo? Apartarlas. David vio a la mujer y pudo haberse apartado. Pudo haber dicho no voy a permitir que mis ojos entren en ese pecado. Pero el hombre le dio rienda. ¿Por qué le dio rienda? Devuelva el cassette. Porque estaba de locha. Siga más para atrás. Porque en vez de ir a la guerra lo mandó a otro. Pidió que otro hiciera la tarea que le correspondía a él. ¿Me está entendiendo? Así que todo es una secuencia. ¿De dónde nacen las grandes catástrofes de los cristianos? En que pierden su comunión con Dios. En que ya no oran. En que quieren que todo se lo hagan otros. Que oren por mí. Hermano, Dios me dijo a mí y convoca al ayuno a toda la iglesia, toda. Y vinieron un buen grupo, pero no el todo. Esta semana volvió el Señor y me dijo, vuelve a convocarlos. Y hoy vinieron menos de los que vinieron la semana anterior. Yo seguiré orando. Yo soy un hombre de oración, eso a mí no me carga. Yo me gozo aquí orando. Yo cumplo lo que Dios me diga. Este sábado el Señor dice, convócamelos nuevamente. Vamos a ver si la gente viene. Pero la gente es cómoda. Hay hermanos que dicen, no pastor, yo lo apoyo desde la casa. Alguna hermana me escribe por internet, pastor, ¿qué pasó que no pasaron los ayunos por internet? Yo le dije, no hermana, acuéstese que ya se los paso. Tranquila. Siga durmiendo hermana, yo ahorita se los paso. Cómodos. Yo lo apoyo pastor, pero desde la casa, allá acostados. Yo ayuno allá pastor con un tamal y 3 panes y un chocolate y queso. Eso no es ayunar, iglesia. Ayunar es cuando usted viene a pagar un precio. Cuando a usted le cuesta, usted sabe que le toca levantarse y eso no es fácil. Que le toca salir a coger un bus, el carro, el taxi, yo qué sé. Y usted viene porque usted tiene ganas de orar, de guerrear. Ah, claro que los que vinieron y pagaron el precio están viendo que su espíritu se está levantando. Que hay una unción mayor, que hay un fuego en el espíritu. Esta mañana estuvimos aquí guerreando, mire. A pesar de que tengo gripa y todo esto, estoy como para darle 10 sermones. Porque eso es lo que hace la oración, fortalece el espíritu y nos da la fuerza para vencer. Hasta que la iglesia no entienda esto, de no amar tanto el mundo. ¿Qué es el mundo? Alguien dirá, ¿pero qué es el mundo? Pues los deseos de los ojos, acabó de leer, los deseos de la carne. ¿Cómo así, pastor? ¿Cuáles son los deseos de los ojos? Pues estar viendo novelas, hermanita. Estar allá viendo televisión todo el día, esos son los deseos de los ojos. 9, 10 de la noche y vea televisión. Al otro día, ¿qué se va a querer levantar si usted le dio gusto a los ojos toda la noche? ¿Me está entendiendo? Esos son los deseos de los ojos. Estar toda la noche allá jugando maquinitas, ¿cómo es el qué? ¿Cómo es la vaina? Si es que son unos expertos, ¿sí ve? Esos la saben. Que el no sé qué, y dele a los muñequitos y hágale. Es increíble. Dele al muñequito y tumbe muñequitos y pierda el tiempo, hermano. Eso es darle gusto al mundo. Es ver revistas y vea revistas y vea revistas, pero la Biblia no la coge ni a palo. Eso es darle gusto ¿a quién? Al mundo. Es meterse allá en internet y dele y chatee y hable bobadas allá con otros, unas tonterías. A veces se me meten a mis páginas sociales unas conversaciones de jóvenes. Yo digo, estos muchachos no tienen cerebro, es un frijol. Unas conversaciones tan absurdas, tan tontas, que yo digo, pero por Dios, ¿cómo pierde la gente el tiempo?
¿Ah? Es increíble. Bueno, ¿quedó claro hasta ahí? Segundo punto, voy a cambiar de bloque. Voy a cambiar de bloque y voy a un segundo punto, número Romanos. Le voy a hablar del encubrimiento. Porque cuando David se ve pillado, trata de encubrir el pecado. ¿Cómo la ve? ¿Cómo lo hizo? Primero, David trató de encubrir su pecado con astucia y engaño. Astucia y engaño. Segunda de Samuel 11, versículo 5. Ponga atención a la lectura, mire lo astuto de este David. Y concibió la mujer, quedó embarazada, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, al general del ejército: envíame a Urías Ceteo. Y Joab envió a Urías Ceteo. ¿Usted sabe quién era Urías Ceteo? Era uno de los valientes de David, de los hombres de confianza, de su cuerpo de seguridad. ¿Cómo la ve? No era cualquier soldado, era un hombre guerrero, uno de los que le cuidaban la espalda a David. Envíame a Urías. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo, por el estado de la guerra. Y después le dijo David a Urías: oiga, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos sus siervos, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. ¿Qué era lo que quería David? Pues imagínense cuánto llevaba sin ver a la mujer, a Betsabé. Pues él dijo, mientras se lava los pies, de pronto después se anima, ¿no? Y entonces digo que ya ese que la embarazó fue él. Vea lo astuto. ¿Qué hay ahí? Astucia. Versículo 10. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no descendió a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido del camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y oiga lo que le dice Urías. Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas. Mi señor Joab, el general, y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar a mi casa para comer, beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y salió a la tarde para dormir a su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. David dijo: este con unos guarilaques aquí se va a acordar de la esposa. Y lo emborrachó, le dio de comer para ver si el hombre arrancaba para la casa. Pero ¿quién estaba detrás de todo esto? Dios. Dios no lo permitió, porque le iba a dar una tremenda lección a David, como se la va a dar a esta iglesia. Se acordarán de mí algún día. Segundo, un pensamiento: tratar de encubrir el pecado en lugar de confesarlo llevará al pecador a cometer otros pecados aún más grandes. Yo no sé si entendió lo que leyó. Vuelvo a repetir porque no oigo nada. Tratar de ¿qué? De encubrir el pecado en lugar de confesarlo llevará al pecador a cometer otros pecados aún más que grandes. Así que ¿cuál es el camino de la restauración? Confesar. Guardar un pecado. Por eso, ¿cómo se llama el título de mi sermón?
¿El pecado qué? Oculto. Tratar de ocultar un pecado en vez de confesarlo, ay, 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 lo mete en problemas más grandes. ¿Aló? Así que dígale a su hermano a confesar, hermano, no guarde tanta vaina ahí, confiese. Saque eso de su corazón antes de que sea tarde. Segundo, entonces, ¿qué usó David primero? La astucia y el engaño. Segundo, David trató de encubrir su pecado con violencia. Como no le funcionó la astucia y el engaño, entonces le tocó recurrir a la violencia. Así que el pecado que va a cometer ahorita es peor por no haber confesado. Segunda de Samuel 11:14. Segunda de Samuel 11:14. Venida la mañana, escribió David, oiga, este David sí se le fue la mano aquí. Escribió David a Joab, a su general. ¿Qué le escribió? Una carta. Pero mire lo peor, la cual envió por mano de Urías. Oiga, la mandó por el mismo Urías. Y escribió en la carta diciendo, mire lo que llevaba la carta: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Oiga, ¿qué le entregó a la mano a Urías? La sentencia de muerte, pero se la dio a escondidas. O sea, esto es increíble. Este era el mismo David que derrotó a Goliat, tú de no creerlo. Pero eso sucede, iglesia, cuando descuidamos nuestra comunión con Dios. Cuando le damos gusto a la carne, a los ojos, solo televisión, novelitas y cosas así, internet y jueguitos. Usted deja de orar y el diablo lo hace caer. Así haya usted sido un mega ungido, así haya sido usted el megapastor de pastores, mejor dicho, el evangelista mundial, descuídate y caerás inmediatamente. Por eso Pablo, el apóstol, decía: porque golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no siendo que yo, habiendo sido heraldo a otros, ejemplo a otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué quiere decir? Pablo dice: yo sujeto esta carne, la pongo en ayuno, la pongo a llorar ahí, a gemir, para que no hay sea que se levante esta carne y en vez de yo llevar salvación a otros, yo venga a ser el condenado, porque descuidé mi comunión con Dios. Cuidado, hermano, el que se sienta muy seguro, que mire que no caiga. Tremendo. Así que le dio en la mano la carta para la muerte. Versículo 16. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías eteo. Así que no solo murió Urías, dice que murieron otros inocentes para poder tratar de cubrir el pecado. Así que no fue solo Urías, dice que cayeron algunos del ejército, y entre esos, ¿quiénes estaban? Urías eteo. Un pensamiento. Este pensamiento me parece que me quedó muy bueno. Vamos a ver si le gusta. Tratar de sepultar el pecado, vuelvo a repetir, tratar de sepultar el pecado en lugar de confesarlo, es una gran necedad, pues éste saldrá de la tumba para ser revelado. No sé si lo entendió. ¿Qué fue lo que trató de hacer David? Trató de sepultar ¿qué? El pecado, que nadie lo viera. Y resulta que Dios se lo sacó a la luz de la misma tumba. Tercero
tercer bloque, tercero número romanos, la confesión. La confesión. Primero, David confesó su pecado solo cuando Dios lo confrontó. De hecho, si Dios no lo confronta, jamás lo había confesado. Fue cuando Dios lo confrontó. Segunda de Samuel, capítulo 12 y versículo 1, que fue con lo que empecé el estudio, pero se lo voy a leer. Jehová envió a Natán. Natán era un profeta. Lo envió a David. Y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que la había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una de sus hijos, como una hija. Vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se incendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal cosa hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y ahí viene cómo lo desenmascara Dios. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él, a Urías, lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Así que David termina reconociendo o confesando su pecado, pero solo cuando Dios lo confronta. Segundo, David confesó su pecado solo cuando Dios le anunció su castigo. Van a ver que fue cuando Dios le dijo que le iba a pasar, que él se arrepintió. Segunda de Samuel capítulo 12 y versículo 10. Segunda de Samuel 12:10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, David, que yo haré levantar el mal de sobre ti de tu misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto, dice Dios, delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces, oiga, entonces dijo David a Natán, ¿qué dijo? Pequé contra Jehová. Oiga, se iba dando cuenta como tarde, ¿no? Pequé contra Dios, la embarré, metí las de caminar, los guayos, todos, los tenis, todo dice. Y Natán le dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Oiga esta palabra, remitido. Esa palabra le suena como a una carta enviada cuando uno escribe el remitente, el que envía. Así que el pecado se puede remitir. ¿Qué quiere decir? Dios puede coger el pecado mío y remitirlo en mis hijos. Alguien dirá: injusto, pero eso fue lo que pasó. También Jehová ha remitido tu pecado,
no morirás. ¿Cómo así lo remite? Escuche, versículo 14. Mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el Hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Así que, hermano, aquí hay algo que aprender. Y es que tu pecado no te afecta a ti solo. Si es que no tienes valor o no tienes estima por tu propia vida, piensa que tu pecado puede afectar a tus, no oigo, a tus hijos. Tú no vas a morir, David. Quien va a morir es tu hijo, ese hijo que nació. Así que hagamos un cálculo. El niño ya había nacido. ¿Cuántos años tenía el niño? No sé. Todo ese tiempo, desde que embarazó a la mujer tuvo todo su proceso de gestación y nacimiento. ¿Dura cuánto? 9 meses. El niño nace, y por lo que veo acá no habla de un bebé, habla de un niño. Así que posiblemente tendría 1 o 2 años, no lo sé. Todo ese tiempo David trató de, dígalo, ¿cómo se llama el estudio? Ocultar el pecado. Así que, hermanos y hermanas y hermanitos, el hecho de que haya pecado y como que pasó un mes y Dios como que ni se enteró y como que no va a pasar nada, eso está por verse. Porque a veces la justicia de Dios llega tarde, pero llega. Así que si usted es de esos que peca y dice, no, pero Dios no, como que no le pasa, no le molesta, Él como que me entiende, y como que usted se amañó en el pecado, pues yo le digo, hermano, tenga cuidado, porque hasta donde yo veo a David, Dios le dio mucho tiempo para ver si se arrepentía, y como no lo hizo, pues le vino el juicio. Así que si usted ha hecho cosas parecidas a estas, puede que no haya matado a nadie, pero sí por ahí que tenga sus Bexabé, usted me entiende, ¿no? Y usted por allá va y se mete detrás del arbolito, usted sabe de qué hablo, y usted cree que Dios no se ha dado cuenta, y ha pasado tal vez 8 días, 15, un mes, y usted dice, no, Dios como que me entiende. Veremos a ver, hermano. No hay sea que Dios le mande por ahí a un profeta Natán o a Abraham, y de pronto resulta de que Dios se las va a cobrar toditas y se las está amontonando. ¿Eso fue lo que Dios hizo con David? ¿Sí o no? David pensó, nació, la embaracé, maté al marido, me quedé con la vieja, la chivia nació el peladito, no pasó nada. Hasta que Dios le dijo, no pasó nada. A ver, Natán, venga para acá, vaya donde David y dígale esto. Dios no se le olvida nada. Así que tenga cuidado donde se mete, tenga cuidado donde es que pisa, tenga cuidado con lo que hace en secreto, porque Dios está ahí anotándole, llevándole la cuentica, y al final le va a pasar la cuenta. Se lo aseguro, que Dios azota al que recibe por hijo. Eso está escrito en la palabra. Que no guste estas prédicas, pues no gustan, pero es verdad. La palabra dice que Dios al que ama lo disciplina y azota al que recibe por hijo. Aquí está azotando ¿a quién? A David. Así que hay hermanos que dicen, no, pero mire, yo salí con la mona, me pegué a mi canita al aire, no pasó nada. Pasó un mes, mire, Dios no me hizo nada. Entonces hay dos cosas, dos posibilidades. Una, que Dios se las está guardando, se las va a cobrar más adelantico. Y dos, que sencillamente usted no es un cristiano y Dios dice, pues este está más endiablado, yo, ¿y para qué le pongo cuidado? Al que azota no es a los hijos de Satanás, es a los hijos de Dios. Así que de pronto usted dice, pero es que a mí no me pasa nada, mire, yo peco, fornico y a mí no me pasa nada. Pues ¿qué le va a pasar nada si usted es amigo del diablo?
Es que Dios al que azota es a sus hijos. Si a usted no le pasa nada, hay esas dos posibilidades: que usted de cristiano no tiene nada, o que Dios se las va a cobrar más adelantico. Pero que se las va a cobrar, se las va a cobrar, eso sí se lo aseguro. Mucho usted de este mundo no se va a ir sin pagar hasta el último cuadrante, dice la palabra. Esto como que se fue para tres servicios. Tercero, pues sí, porque todavía me falta harto, a no ser que usted diga: pare ahí, pastor, y enséñenos sobre prosperidad o algo así. ¿O quiere que siga? Lo que pasa es que el tiempo se acaba y esto hay mucho que enseñar. Tercero, la salud de David se vio grandemente afectada al ocultar su pecado por más de un año. Claro que yo haciendo este análisis posiblemente fue de unos 2 años, 3 años, no lo sé, no es posible saberlo. ¿Qué se le afectó a David? La salud de David se vio grandemente afectada al ocultar su pecado por más de un año. Y alguien dirá: ¿y cómo sabe, pastor? Luego es que ahí apareció un médico o qué, porque ahí no dice nada. Pero no lo dice, pero sí lo dice la palabra en el Salmo 32. ¿Sabe quién escribió este salmo? David. Mire lo que escribe David, Salmo 32, 3. Y si ustedes leen el salmo en la casa, leen el encabezado, o sea, lo que aparece arriba, dice: Salmo de David después de que pecó con Betsabé. Léalo en la casa. Mire lo que escribe David. ¿Qué escribe, santos? Mientras callé, o sea, mientras no confesé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Así que durante todo ese tiempo en que cayó el pecado, lo tapó, este hombre se le envejeció el cuerpo, los huesos le rechinaban y se la pasaba gimiendo todo el día. Ay, este reuma, ay, no, ay, la gota, ay, pues. Mira a ver qué le duele, iglesia, y haga un análisis de su conciencia a ver si esto le vino de pronto por imitar a David en su pecado. Porque hasta donde yo sé, la palabra dice que muchas de las causas del pecado traen muerte y enfermedades terribles. No todas, pero muchas vienen por este tipo de pecado. Así que si le duele el moquillo, el reuma, pues échele a ver, ojo, a ver qué fue lo que pasó. Y si el Espíritu Santo le está hablando a través de mí, pues yo le aconsejo algo: vaya, caiga de rodillas, venga a estos ayunos que estoy haciendo, llore y pídale perdón a Dios con todo su corazón, y va a ver que dejan de rechinar sus huesos y empezará a tener una salud plena para la gloria del Dios Todopoderoso. Entonces sigamos. Dice el Salmo de David, dice: mientras que, ayúdeme, o ya le están doliendo los huesos, a ver, ayúdeme. Mientras que callé, mientras cerré el pico y no confesé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Todo el día a este hombre le dolía todo. ¿Por qué? ¿Por qué le dolía? Ah, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Cuál mano? ¿La de Betsabé? La de Dios, hermano. Dios le estaba tocando su salud. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. ¿Cómo la ve? Así que no fue cualquier enfermedad. Todo ese tiempo David estuvo pero en la olleta, hermano. Estuvo pero enfermo. Y todo porque no, ayúdeme, no confesó su pecado. Un pensamiento: la persona
que trata de ocultar su pecado y no muestra signos de arrepentimiento, debe prepararse para recibir su castigo. Silencio sepulcral. Por ahí decía mi abuelita, no le gustó la sopa, pues se toma otra. La persona que trata de ocultar su pecado y no muestra signos de arrepentimiento, debe prepararse para recibir su castigo. Cuarto, y la otra semana le enseño el otro bloque porque no me alcanzó el tiempo. Cuarto, la persona que confiesa su pecado y se aparta de él, encontrará descanso para su alma. Salmo 32:5. Es el mismo salmo. Es el mismo. Pero mire lo que sucede, lo que dice David después de esto. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que primero hubo un castigo, una gran enfermedad lo atormentó, pero luego que David lo declaró, pero no porque le nació en el corazón, sino porque Dios lo presionó a hacerlo. Una vez que descargó ese pecado y lo entregó a Dios, el Señor le perdonó la maldad de su pecado y muy seguramente la enfermedad desapareció. Que el Señor, el Todopoderoso, haya hablado a este pueblo, y el que tenga oído para oír, que oiga. Aleluya. Alabado sea el nombre del Altísimo. Pastor más Facebook igual a Bendición para el Alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestro pastor. ¿Por qué no le da un mejor aplauso y un grito de júbilo?